la definición legal, es decir, el consentimiento de la autoridad. De modo que la privación ilegal de la libertad puede ser cometida directamente por agentes de la autoridad o por otras personas que no sean agentes de la autoridad, pero que actúen con autorización del gobierno, con apoyo del gobierno o con el consentimiento del gobierno. A esas características muy graves se añaden otras, como el que el gobierno niega información sobre la detención y desaparición de las personas, no reconoce que se haya privado de la libertad de esas personas e impide de esa manera que se puedan ejercer los recursos legales que son posibles en el caso de otras detenciones. Cuando a una persona acusada por un delito se le detiene, la policía lo detiene y lo lleva a los separos del Ministerio Público o de la Policía Preventiva, los defensores de esa persona, sus familiares, pueden presentar recursos, pueden solicitar amparo para que se suspenda el efecto de la detención o se suspenda la incomunicación a la que esté sometida una persona. Los defensores o familiares de una persona detenida legalmente tienen recursos que emplear para enfrentar esa detención legal. En la desaparición forzada de personas no hay esa posibilidad, porque el gobierno niega tener consigo a las personas y por lo tanto no es posible emplear los recursos legales para tener noticia, para saber del paradero o el destino de los desaparecidos. Todos estos elementos de la definición legal de la desaparición forzada de personas están muy claramente condensados en lo que ocurrió el 24 y el 25 de mayo de 2007 con Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Fueron detenidos y hechos desaparecer, es decir, se les privó de su libertad por agentes de la autoridad según todas las indicaciones posibles lo muestran, y el gobierno niega tenerlos consigo. Estamos frente a un caso de desaparición forzada de personas. Aún si no fuera un caso de desaparición forzada de personas, el gobierno federal y el gobierno estatal de Oaxaca habrían actuado con gran negligencia. No es posible que dos personas, independientemente de su militancia en el Ejército Popular Revolucionario o en cualquier organización, no es admisible que dos personas desaparezcan hace 2 años, se haya iniciado una averiguación previa por esa desaparición, por esa privación ilegal de la libertad, y no tengamos ningún resultado 2 años después. Aun si no se tratara de desaparición forzada de personas, estaríamos frente a un caso de negligencia inadmisible. No se puede soportar, no se puede tolerar que la gente simplemente se esfume sin que el gobierno garantice a sus familiares la seguridad jurídica que le permita localizar y rescatar a las personas a las que se privó ilegalmente de la libertad. Pero en el caso de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, tenemos un problema adicional. Se trata de militantes de una organización que tomó las armas contra el Estado y que ha realizado acciones militares contra el Estado. De modo que el gobierno debería reconocer no solo el carácter jurídico de la desaparición de estas dos personas, sino el carácter político que esta desaparición tiene, porque deriva de un enfrentamiento político con una organización que ha tomado las armas
y que ha realizado acciones militares. Ya nos recordaba hace un momento el licenciado del ataque a instalaciones policíacas y militares en 1998 en Huatulco. Pero después de la desaparición del 24 y 25 de mayo, la detención y desaparición de esas fechas, el Ejército Popular Revolucionario denunció en junio siguiente esta desaparición de sus militantes y reaccionó conforme a su lógica guerrillera respecto de esta detención, y en dos momentos, en julio y en septiembre, en los estados de Guanajuato, Querétaro y Veracruz, hizo estallar explosivos en instalaciones de Pemex que tuvieron una gran capacidad destructiva, no solo respecto de las instalaciones, sino respecto de los perjuicios que causó la falta de suministro de gas y de otros combustibles en los lugares a donde se interrumpió por la destrucción de los ductos el transporte de estos materiales. Hay ahí un componente político, bélico, que el Estado finge no tener en cuenta. Ante esta circunstancia, el Ejército Popular Revolucionario adoptó una estrategia complementaria de las acciones militares, distinta de las acciones militares. En abril pasado, pidió a un grupo de ciudadanos, entre los cuales me encuentro, que integraran una comisión para que por vías políticas y jurídicas trabajara en la localización y en la presentación con vida de los dos militantes del EPR desaparecidos. Esta comisión se integró, se presentó ante las autoridades federales en busca de diálogo para hacer mediación entre el EPR y el gobierno. A regañadientes, con dificultades, el gobierno aceptó que esta comisión trabajara, y desde mayo del año pasado hasta el 21 de abril pasado, esta comisión intentó cumplir el propósito que le encomendó